estábamos en este mundo, pero el Señor nos venció a nosotros, nos venció con su amor. No pudimos resistirnos nosotros al amor del Señor. Y entonces Pablo dice que fue hecho siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado, apartado. ¿Para qué? Para ser enviado a dar a conocer esta gracia. Y como le decía, la gracia es hacerle saber al hombre que Dios se acercó a él, ¿vio? Que Dios se acercó a él en la persona de Jesucristo para poder salvarlo de la condenación, traerlo a este camino para poder conformarlo después a la imagen de su Hijo, ¿no? Y eso es maravilloso, hermano. Entender esto, que la gracia nos llamó a libertad a nosotros, es maravilloso. Hay muchos hermanos que al no conocer la gracia, entonces son esclavos del sistema, son esclavos de sí mismos, son esclavos de las concupiscencias y de muchas cosas. Pero la gracia del Señor nos hizo libres. El Señor bendiga su vida, hermano, que el Señor le pueda dar entendimiento en todo. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor. Por nuestro hermano Nicolás, el Señor lo bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y no podemos entender el Nuevo Testamento, no podemos entender el Nuevo Testamento con el pensamiento del Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento era muy diferente y tenemos que entender el Nuevo Testamento con el espíritu del Nuevo Testamento. Es como que nosotros quisiéramos entender en este tiempo la vivencia que tenían los hombres que estuvieron antes que nosotros. Nosotros no podemos, ellos no pueden entender el presente. Si aquellos hombres que vivieron antes que nosotros no pueden entender el presente, porque ellos vivieron otra época, en otro tiempo, en otro lugar, donde las leyes eran diferentes, donde la vida era diferente. Nosotros podemos entender el presente porque somos del presente, no somos ciudadanos del presente, no somos del pasado. Y bueno, entonces nosotros no podemos entender el Nuevo Testamento con el pensamiento del Antiguo Testamento. Por eso, primeramente, para entender el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender el Nuevo Testamento. Y eso es sencillo porque el Antiguo Testamento es la realidad, ¿no?, del Antiguo Testamento. Es decir, que lo que... del Nuevo Testamento, sí. El Nuevo Testamento es la realidad del Antiguo Testamento. Así dijo, ¿no? Sí. Entonces nosotros ahora miramos el Antiguo Testamento y podemos entenderlo, porque nosotros somos la realidad. Encontramos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, había un sacrificio, ¿no? El sacrificio de un cordero. Ese cordero se lo degollaba y se lo presentaba en sacrificio. La sangre de ese cordero limpiaba el pecado de la persona que había pecado, ¿no? La persona que había pecado y quería purificarse de sus pecados tenía que llevar un cordero. El sacerdote lo degollaba el cordero y la sangre de ese cordero era derramada. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento está la realidad de aquel sacrificio, porque ahora ya no se hacen más sacrificios. ¿Por qué? Porque ya Jesús era el cordero que, en la realidad de aquel cordero era Jesucristo. Amén. Gloria ¿No? a Dios. Eso dice, ahí vamos a leer el Juan capítulo 1, versículo 9, Gracias, Señor. o 29, no me acuerdo. El 29. Es decir, que Jesús era el Cordero, Él fue realmente el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Por eso Él vino como Cordero, el manso, humilde. Gracias.
Gracias. ¿no? Cuando lo estaban crucificando dice que no abrió su boca, Amén. ni se quejó, sino que manso como un cordero él fue a la muerte, Gracias, Señor. ¿no? Porque él era el cordero. La realidad del cordero del Antiguo Testamento era Jesús, el Hijo de Dios. Fíjese qué maravilloso. Y en el 29, al siguiente día, ve Juan a Jesús, que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio? Entonces, ahora, ¿cómo es quitado el pecado del mundo? No solamente del hombre, bueno, de todos los hombres. ¿No? Este Cordero hace lo que el otro Cordero no podía hacer, porque el Cordero en el Antiguo Testamento quitaba el pecado, limpiaba el pecado de la persona que ofrecía el sacrificio. Pero este Cordero, Jesús, quitó el pecado del mundo, de todos los hombres. ¿No? Todos los hombres pueden acercarse a Dios, ¿no? Sin pecado, porque Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio? Es decir, fíjese que la realidad supera al tipo y a la sombra. Ahora la sombra, por ejemplo, la sombra se ve por medio de la luz. La luz refleja la sombra, pero la sombra se hace visible por medio de la luz, ¿no? Entonces viene la luz del sol y proyecta la sombra. Eso hacía en el Antiguo Testamento, proyectaba la sombra. Pero la realidad está en el Nuevo Testamento. Uno acerca una lámpara, la mano, y se va a proyectar la sombra en la pared, o se va a proyectar la sombra. Pero la sombra no es muy clara, ¿vio? Proyecta la mano, pero no proyecta si la mano está limpia o está sucia. No proyecta si la mano tiene las uñas cortadas o las uñas. Es decir, que es la sombra, no podemos ver claramente la sombra. Pero en el Nuevo Testamento entonces podíamos ver claramente la sombra. ¿Por qué? ¿Qué significaba el Cordero en el Antiguo Testamento? Los que vivieron en el Antiguo Testamento, ellos no sabían que Jesús era la realidad de ese Cordero. Pero nosotros sí. Entonces nosotros tenemos que interpretar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, a través del pensamiento o de la realidad del Nuevo Testamento. Pero para eso tenemos que tener conocimiento del Nuevo Testamento. Primero aprendamos el Nuevo Testamento y después eso nos va a hacer entender el Antiguo Testamento. La Iglesia les enseña a los hermanos a leer el Antiguo Testamento. El libro de Salmos, el libro de Proverbios, el libro de algunos libros de Josué, ¿no? Y todo eso. Son todos sombras, ¿no? Son todos sombras y el Nuevo Testamento los explica a esas sombras. Sabemos que Josué es un tipo de Cristo, ¿no? Porque Josué, él fue un vencedor, fue el que conquistó Canaán para los hijos de Israel, ¿no? Pero no pudo conquistar todo Canaán. Pero la realidad de Josué es Cristo. Cristo conquistó todo para nosotros. Amén, gloria a Dios. Él conquistó todo. Gracias, Señor. Todas las cosas que no se pudieron conquistar en el Antiguo Testamento, Jesucristo lo conquistó todo. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Fíjese en el capítulo de Juan, capítulo primero, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo es la palabra, ¿vio? Y el verbo era Dios. Era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿no? Entonces después dice en el versículo 14, sí. Léelo, Nico. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Vio, ese verbo se hizo carne, dice. Ahora, eso lo podemos entender a través del Nuevo Testamento. Y en Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, tenemos más claridad con respecto al verbo, que se hizo carne, ¿no? Filipenses capítulo 2. En el verso 5 en adelante, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, era el verbo, era Dios, siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se negó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús, ¿no? El Cordero de Dios, ¿no? Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó hasta lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, de lo que están en la tierra y de lo que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios, ¿no? Entonces vemos que este verbo se hizo carne. Este verbo en el Antiguo Testamento era presentado como un cordero, pero ahora ese cordero lo identificamos como el Señor Jesucristo. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. En el principio, allá en el Antiguo Testamento, en el principio era el verbo, era la palabra, y el verbo era Dios, ¿no? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio con Dios, y el verbo se hizo carne, dice, ¿no? En mi Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Amén, gloria a Dios. Bueno, son todas enseñanzas que nosotros tenemos que aprender para poder conocer a Jesús. Podemos conocer a Jesús por medio del aprendizaje de la palabra. Para eso, para que nosotros aprendamos la palabra, el Señor ha constituido en la iglesia, primero constituyó la iglesia, Él trajo la iglesia a este mundo. Y bueno, y ahí Él la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, ahí en Colosenses capítulo 2 creo que es. Bueno, ahora no me acuerdo. 1:22 de Efesios. 1:22. Así, ahí también lo dice. 1:22. Léelo, amor. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, amor. ¿Vio? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Colosenses 1:18. 1:13 creo que podíamos leer también. Colosenses 2:10 o 9 por ahí. ¿Vos leíste Efesios? 1:22 y en Colosenses 1:17-18. Sí. A ver qué dice ahí, amor. Colosenses 1:17-18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Gracias, amor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Jesús trajo la iglesia. Amén. No, la iglesia es la reunión de los santos, Gracias. donde se reúnen los santos ahí. Y ahí está el Señor. ¿Por qué decimos que está el Señor? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. La cabeza de la iglesia no es el pastor. Amén. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. Aún el pastor está para obedecer Amén. al Señor Jesús. Amén. ¿No? Él no puede llevar la iglesia conforme a su idea. ¿No? Él tiene que llevar la iglesia, tiene que guiar la iglesia conforme a lo que Jesús dice. Amén. Y Jesucristo nos habla a través de su palabra. Entonces usted, para poder saber, porque está en la palabra, está una parte donde habla Jesús y hay otra parte donde habla Jesucristo. Jesús era hombre, ¿no? Jesucristo hombre. Y ahora, Jesús hombre, el que vino hace 2000 años, nació en una virgen y murió en la cruz. Ese fue Jesús, el que nos salvó, el que nos redimió. Pero después de la resurrección ya no se llamó Jesús, sino que se llamó el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dejó su palabra, ¿no? Para que nosotros, la iglesia, la obedeciéramos. Es decir, obedecer significa creer. Amén. Creyéramos su palabra. Gracias. Entonces, el Señor Jesucristo, como decía el hermano Nicolás, Él levantó un apóstol para que Él nos enseñara a la iglesia de todos los tiempos, ¿no? No es que cada tiempo hay un mensaje nuevo, sino que el mensaje que Jesucristo dio para la iglesia se lo dio a este varón, a este apóstol que era el apóstol Pablo. Bueno, que en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles se llamaba Saulo. Bueno, después se convirtió en Pablo. Entonces le reveló a Pablo el Evangelio. Eso dice en Gálatas capítulo 1. Sí. Gálatas capítulo 1, verso creo que es 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Vio? Jesucristo le reveló a él el Evangelio para la iglesia, ¿no? El Evangelio para la iglesia. Y no, ahora no necesitamos otro apóstol que venga y nos diga que hay otro Evangelio. No, porque el Evangelio que Dios nos dio a través de su Hijo. Y su Hijo se lo reveló al apóstol Pablo. Y todos nosotros aprendemos de los escritos del apóstol Pablo el Evangelio del Hijo de Dios. Amén. En eso tenemos que estar seguros de eso. Para que todos aprendamos el mismo Evangelio tenemos que tener el mismo maestro. Si tenemos diferentes maestros, entonces vamos a aprender diferentes evangelios. Él es nuestro maestro. Dios lo constituyó, decía nuestro hermano Nicolás, lo constituyó siervo, esclavo. Él era esclavo porque fue comprado. Amén. No por eso era un esclavo. Nosotros fuimos comprados por precio. Amén. Ahora somos esclavos de Cristo porque Él nos compró. Amén. ¿No? Ahora le pertenecemos a Él. Gracias. ¿No? Pero Jesucristo no es un amo que nos maltrata, que nos golpea, que no nos trata bien. Veo que habían esclavistas que mataban a sus esclavos. Pero nosotros tenemos un dueño que nos da todo. Parecemos más los dueños nosotros que Él mismo, ¿no? Porque nos trata no como esclavos, sino como hijos, ¿no? Como que hubiéramos nacido en su casa. Él no está para maltratarnos a nosotros, sino para bendecirnos a nosotros, ¿no? Y Él nos dio todo lo que le pertenece a Él, nos dio a nosotros sus hijos. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces, vemos que el Evangelio que nosotros
tenemos que aprender, lo aprendemos por medio de los escritos del apóstol Pablo. Entonces ahí empezamos nosotros a poder entender el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, entendemos. Si no entendemos las 14 epístolas, ¿no?, del apóstol Pablo, no podemos entender ninguna parte de la Biblia. El apóstol Pablo nos lleva a nosotros a que nosotros somos hijos de Dios, que ya no somos pecadores, somos hijos de Dios. Todo eso hay que aprenderlo. Entonces, no lo recibí de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Él es el apóstol que Dios nos levantó a nosotros los gentiles. Si no, leamos 1 de Timoteo 1:11, ¿no? Gracias, Señor, gloria a tu nombre, Jesús. Los hermanos que están hace tiempo ya deben estar cansados de estas predicaciones, pero yo lo hago por los hermanos nuevos, ¿no? Gracias, Señor. Hermanos que quieren aprender la palabra de Dios y quieren conocer profundamente las Escrituras. Gracias. Entonces, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, sí. 1:11. Dice la palabra del Señor. El 10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Vio? La vida y la inmortalidad. No la condenación, ¿vio? Porque a veces muchos predican el Evangelio de condenación, ¿no? Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad, fíjese. Y dice, del cual yo soy puesto predicador, en el 11. Léalo usted conmigo. Del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestro apóstol y maestro? ¿No? Ese es el apóstol Pablo. ¿Quién lo puso? Dios, el Señor Jesucristo. Lo pusieron ahí como el enviado. Apóstol significa enviado. Él fue enviado a los gentiles, como dice Gálatas, cuando él habla con el apóstol Pedro, dice en el capítulo 2, versículo 9. Ahí estuvieron reunidos los apóstoles del reino con Pablo, ¿no? Y en el 9 dice, vamos a leer un poquito antes, el 8, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también para mí, para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, ¿no?, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañerismo, dice en la versión, a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Vio? Entonces, nosotros somos los gentiles y los judíos son la circuncisión. Nosotros somos la incircuncisión. Nosotros no estamos circuncidados como el judío. Nosotros tenemos la circuncisión, pero en el corazón. Ellos tienen la circuncisión en la carne. Eso después lo vamos a ver. Entonces, para poder entender el Nuevo Testamento, tenemos que tener el espíritu del Nuevo Testamento. Ahora, ¿dónde comienza el Nuevo Testamento? Muchos dicen que el Nuevo Testamento comienza en Mateo capítulo 1. Pero la Biblia dice otra cosa, que vamos a leer ahí en el Mateo capítulo 27. Creo que es 27, si no me equivoco, hermano, disculpen, creo que es antes, ¿eh? En la mesa del Señor, cuando Él come la última Pascua, en el 26 creo que es. A ver. Podríamos empezar a leer de ahí, sí, amor. ¿Leo? Sí, vida, sí. Mateo 26, 17 en adelante.
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a los discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Quiere decir que el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús derrama su sangre. Amén, gloria a Dios. No cuando Él nació. Gracias. Porque la Biblia dice que Él nació bajo el antiguo pacto. Sí, Señor. Él nació en el viejo pacto. Gracias, Señor. Pero Él trajo un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, como el primer pacto no era sin sangre, tenía que haber derramamiento de sangre en el antiguo pacto, pero era la sangre de los machos cabríos, de los becerros, lo que se derramaba. Sí, Señor. Pero en este nuevo pacto fue derramada la sangre de Jesucristo. Amén. Jesucristo derramó su sangre y por medio de su sangre Él hizo un nuevo pacto, Amén. Gracias, ¿no? Señor. Con todos aquellos que iban a creer. Aleluya. Entonces, ¿dónde comienza el Nuevo Testamento? ¿Cuando Jesús nació? No. Cuando Jesús murió. Amén. Ahí comienza el Nuevo Testamento, Sí, Señor. el nuevo pacto, Sí, Señor. ¿no? Y nosotros estamos en el Nuevo Testamento porque nosotros ya hemos sabido que Jesús murió hace 2000 años atrás y derramó su sangre preciosa hace 2000 años atrás. Quiere decir que estamos bajo el nuevo pacto. Pero la iglesia le enseña a los hermanos a vivir en el antiguo pacto, ¿no? Ellos los llevan al monte Sinaí y le dicen que tienen que cumplir los mandamientos, ¿no? Que tienen que obedecer a Dios, ¿no? Porque Dios es fuego consumidor. Todo esa manera de hablar es según el antiguo pacto. Ellos hablan así porque quieren vivir el Nuevo Testamento con la mente del antiguo pacto. No se puede. Nosotros vivimos el Nuevo Testamento con el espíritu del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en la cruz, Gracias, Señor. cuando Jesús derramó su sangre. Por eso, volviendo al apóstol Pablo, Pablo hacía así, mire, en 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. ¿Qué predica el nuevo pacto? A Cristo crucificado, Amén. ¿no? Ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Jesús murió, fue crucificado, muerto y sepultado. Amén. Y también predica que fue resucitado, Amén. Gloria a ¿no? Dios. Para nuestra justificación, Gloria a Dios. para nuestra salvación. Ahora nosotros somos salvos, tenemos vida eterna por medio de que Jesucristo derramó su sangre. Amén. 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 Bueno, ¿cómo alcancé eso? Creyendo. Amén. Cuando creí en Jesucristo, entonces yo alcancé lo que Jesucristo ganó para mí, que fue Gracias, Señor. la justificación, la vida eterna. Gloria a Dios. Y dice, Gracias, Señor. porque no me propuse saber algo entre vosotros, en el versículo 2 del capítulo 2 de 1 de Corintios,
porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué maravilloso eso, hermano, ¿no? Entonces fíjese el Nuevo Testamento. Lo interpretamos con el Espíritu del Nuevo Testamento, pero también con el Espíritu del Nuevo Testamento podemos interpretar el Antiguo Testamento, pero nunca podemos interpretar el Nuevo Testamento con el Espíritu del Antiguo Testamento. Gracias, Señor. No se puede. No podemos interpretar con lo viejo lo que hoy es para nosotros lo nuevo. Nosotros tenemos que interpretar con el Espíritu del Nuevo Testamento el Antiguo Testamento, y ahí hay armonía, hay una buena enseñanza. Por eso, hermanos amados, es maravilloso conocer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Proverbio. Y fíjense que me voy al Antiguo Testamento para hablar algo referente al Nuevo Testamento. Fíjense, y así pasa. En el capítulo, ¿dije el capítulo? No. 4. Capítulo 4. Oí, hijo, versículo 1, ¿no? Oí, hijo, la doctrina de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas. No desamparéis mi ley. Acá está hablando de la ley, ¿no? Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único de mi madre. Él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Está hablando de la sabiduría. No la dejes y ella te guardará. Ámala a la sabiduría y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y ante toda posesión adquiere inteligencia. Engrandécela a la sabiduría, ¿no? Y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Amén. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará, ¿no? Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Se multiplicarán los años de vida, ¿no? Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se entrecharán tus pasos. Si corrieres no tropezarás. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. Bueno, usted lo puede seguir leyendo en su casa. Amén. ¿Vio? Ahora, el Nuevo Testamento nos habla más claro con respecto a esto. Porque Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y ya estamos terminando, hermano. Primera de Corintios 1:30. Gloria a Dios. Dice así. Dice: más de Él, de Cristo, ¿no? Más de Él sois vosotros en Cristo. Perdón, de Dios, somos de Dios. Más de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La sabiduría del Antiguo Testamento parecería que era adquirir conocimiento de todo, ¿vio? De toda la ciencia, de la filosofía, de todas las ciencias que pudieran haber. Pero la sabiduría que nosotros tenemos que adquirir es a Cristo. Amén. Cristo es nuestra sabiduría. Gracias, Señor. Cuando tenemos a Cristo, entonces tenemos la sabiduría en nosotros. Amén. Y entonces Él nos va a coronar a nosotros. Porque dice que la sabiduría
Nosotros debemos de amarla, dice. No te olvides ni te apartes de las razones de su boca. Es decir, escucha lo que la sabiduría te va a enseñar. Escucha. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. No debemos dejar la sabiduría. Y ella te guardará. No vas a necesitar que vos te guardes. Ella te guardará, dice. Ella te guardará. Ámala. Esto no es algo del corazón. Amar la sabiduría. Amar a Cristo, que es lo mismo. Porque Cristo en la sabiduría del Antiguo Testamento es Cristo. ¿Lo ve usted a eso? Yo lo veo y me gozo en eso. Ámala y te conservará, te cuidará, te protegerá. ¿No? Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento de Cristo. De Cristo tenemos que conocer al Señor Jesús. El Evangelio habla de Jesús. Habla de Cristo, habla. Del Cristo que caminó hace 2000 años atrás y del Cristo que resucitó de entre los muertos. ¿Vio? Y eso tenemos que adquirir sabiduría de eso para poder vivir esta vida. ¿No? Entonces, ante todas las posesiones, puedes tener muchas posesiones. Adquiere inteligencia. Engrandécela a la sabiduría y ella te engrandecerá a ti. Ella te honrará cuando tú lo hubieres abrazado, amado. ¿No? Adorno de gracia será tu cabeza. ¿No? Corona de hermosura te entregará. Y bueno, y usted puede seguir leyendo en su casa. Todo acá está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. También le aconsejo que lea Proverbios capítulo 5, que sigue hablando más o menos del mismo tema. Entonces, conocer el Evangelio por medio de la palabra, esta es palabra de sabiduría. Y si nosotros queremos ser sabios y entendidos, nosotros tenemos que dejarnos que la sabiduría nos enseñe a nosotros, que nos guíe a nosotros. La sabiduría no necesita, ¿no?, nuestra opinión. A mí me parece, no. La sabiduría es sabiduría, Él sabe todo. Él nos va a hacer entender todo. Nosotros tenemos que hacer todo como Él nos dice, ¿no? Como Jesús nos dice. Por eso la sabiduría necesita, como dice, porque ahora podemos entender que la sabiduría es Dios, ¿verdad? Entonces, en Hebreos, y es el último versículo, hermano. Hebreos capítulo 11. ¿Qué demanda la sabiduría? ¿Qué pide la sabiduría de ti y de mí? Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La sabiduría pide que tú creas en ella, que la abraces sin haberla visto, ¿no?, sin haberla palpado, que abraza la sabiduría, abraza al Señor Jesús. Él está en vos, está en tu espíritu, en tu corazón, y tú lo tienes que amar a Él, ¿no? Y amándolo a Él, entonces todo te irá bien. Añadirá a tus años de vida, mucho más vida, porque la sabiduría no es ministro de muerte, sino que es ministro de vida. Cuanto más cerca estoy de la sabiduría, más años de vida yo voy a poder gozar. Gracias, Señor. ¿Cuánto lo crees? Amén. Amén. Gracias le damos al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias, Señor. Ahora tenemos reunión el día sábado. El sábado a las 19 horas. Así que lo esperamos, hermanos. Seguramente, bueno, nosotros tenemos un canal de predicaciones en YouTube, ¿no? ¿Cómo se llama el canal? La última trompeta, Pastor Ramón Encina. Así La todo última junto. trompeta, Pastor Ramón Encina. Ustedes pueden buscar allí todas nuestras predicaciones, enseñanza que nosotros tenemos de la palabra. Esta predicación va a ser subida a nuestro canal y usted la va a poder escuchar nuevamente. Amén, hermano. Escúchela, ore al Señor, dígale, Señor, es así como el pastor enseña, ¿no? Es así como tú dices en tu palabra, ¿no? Hable con el Señor está para oírle. La comunión usted tiene que tener con el pastor, pero primeramente con el Señor. Porque usted puede tener comunión con el Señor, con el pastor, pero si no tiene comunión con el Señor,
no le sirve nada su comunión con el pastor, porque lo va a tener en la carne. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Doy gracias al Señor, hermano, por esta reunión. Padre, te doy gracias. Muchas gracias por Jesucristo, nuestro Señor, porque Él derramó su sangre, Señor, preciosa, para que nosotros podamos tener parte. Nosotros que no teníamos parte, que nosotros, Señor, no teníamos derecho a nada. Tú nos hiciste tus hijos, Señor. Señor, te pido que tú abras los ojos del entendimiento de los hermanos y hermanas, Señor, que han oído tu palabra. Señor, que tú les reveles, Señor, a ellos la verdad, Señor. Ayúdales, bendíceles grandemente. Te pedimos por nuestra hermana Sandra, por su esposo, Señor, por toda su familia, Padre. Señor, dale la victoria, Señor, a ellos. Señor, que ellos puedan ser libertados para que puedan llegar a ti, Señor. Para que ellos te puedan conocer a ti, Señor amado. Ayúdalos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Lo declaramos sano, lo declaramos libre, Señor, de toda enfermedad, de toda persecución del enemigo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mandamos saludos a la hermana, a la esposa de nuestro hermano anciano, la hermana Andrea, y a la hermana Mari también, ¿no? Mirador, Señor le bendiga. Y a todos los hermanos que nos vieron por Facebook. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado, amado. Gloria a Dios. Amén.